Hola, hola, ¿estás listo para estudiar la palabra de Dios? Quiero que abras tu Biblia, sea en papel, sea en tu celular, sea en tu computador, donde fuera que se abre tu Biblia. Y vamos a leer lo que tiene la palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 4 del libro de Levíticos, entonces versículo 1 y versículo 2. Dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, diles lo siguiente. Y ahí entonces comienza una descripción de pecados involuntarios. Y saben, Dios hace una diferencia entre los pecados de los sacerdotes, los pecados del pueblo, los pecados de los jefes o de los gobernantes del pueblo de Israel. Lo que me llama la atención es lo siguiente, el castigo, por decirlo de alguna manera, o la ofrenda que ellos tenían que traer por culpa del pecado que habían cometido, el pecado involuntario que habían cometido, era más o menos igual para todos. La diferencia estaba ¿dónde? La diferencia estaba en la responsabilidad de cada uno por culpa de su pecado. Ahora bien, quiero hacer un énfasis especial en esta palabra. Dice así, habla a los hijos de Israel, versículo 2, estoy leyendo de Levíticos 4. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente contra los mandamientos de Dios. Dos cosas que me gustaría destacar. Primero, los mandamientos de Dios siempre son nuestra regla de fe, práctica y conducta. Si los mandamientos de Dios no existieran, nosotros no tendríamos reglas claras que seguir para poder estar en armonía con la voluntad de Dios. Por eso cuando algunos evangélicos me dicen, pastor, los mandamientos de Dios no tienen que ser seguidos, yo les digo, queridos, si los mandamientos de Dios no tienen que ser seguidos, entonces no habría más pecado, porque pecado es infracción de ¿qué cosa? Sí, tú lo dijiste, es infracción de la ley, ¿ok? Entonces, aquí dice la palabra de Dios, Dios diciéndole al pueblo de Israel, si alguno peca involuntariamente contra los mandamientos, repito, hay pecado, ¿por qué? Porque hay mandamientos, o sea, hay reglas claras. ¿Cuáles son los mandamientos? Son los 10 mandamientos, mandamientos morales de Dios que se registran en las Sagradas Escrituras, que todavía siguen vigentes, que no eran solo para los judíos y que esos mandamientos estarán vigentes por la eternidad. ¿Queda claro? Segundo punto. Nosotros tenemos dos maneras de pecar. La primera es a mano alzada, como dice la Biblia, o adrede, a propósito. La segunda manera que nosotros tenemos de pecar es involuntariamente. Es cuando nosotros hacemos alguna cosa sin querer. Ese pecado que no quiero hacer, pero que hago, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, hay un detalle que es bien importante. Por más que ese pecado sea involuntario, termina siendo transgresión de la ley. Por lo tanto, termina siendo pecado. Por lo tanto, el pecado merece castigo. ¿Queda claro? Sí. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque recordamos y repasamos. Pecado es transgresión de la ley. Y todos los que pecan están condenados a morir. Por lo tanto, por más que sea involuntario, el castigo para nuestro pecado, ¿cuál va a ser? La muerte. A menos que nosotros tomemos una decisión y vengamos a Cristo, nosotros vamos a morir eternamente por causa de nuestro pecado, sea involuntario o sea a propósito. Entonces, nuestro pecado involuntario también necesita de perdón. Dios instituyó una manera a través de la cual el israelita tenía que figuradamente llegar delante de Dios para pedir el perdón de sus pecados. Digo figuradamente porque lo que Dios quiso hacer es colocar en la cabeza del israelita, literalmente imprimir en la cabeza del israelita cómo sería el plan de salvación. Porque el israelita, como tú puedes leer, tenía que traer un animal, un becerro, un cordero sin defecto, y ese cordero tenía que ser derramada, su sangre, para el perdón de los pecados, o la expiación de los pecados, como dice más adelante aquí en el capítulo 4 del libro de Levíticos. Entonces, ese cordero tenía que morir en lugar del pecador. La sangre de ese cordero tenía que ser derramada. Aunque el pecado del pecador haya sido involuntario, alguien merecía morir. Entonces el pecador traía esa ofrenda del pecado involuntario para ser perdonado. Tú lo sabes y lo he dicho muchas veces. Esa ofrenda de expiación
es nada más y nada menos que una representación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el pecador venía y confesaba sus pecados, ponía la mano sobre aquel corderito, sobre aquel becerrito, sobre aquel animalito, y entonces la sangre de ese animalito era derramada en lugar de ser derramada la sangre del pecador. De la misma manera pasó contigo y conmigo. Jesús vino a este mundo y fue derramada su sangre en la cruz del Calvario por mis pecados involuntarios y voluntarios, por tus pecados involuntarios y voluntarios. Y solamente aquellos que confiesen sus pecados, que vengan delante de Jesucristo, se coloquen en las manos de Jesucristo, podrán ser verdaderamente perdonados, limpiados, sanados y restaurados. Hoy Jesús te está llamando para que pidas perdón por tus pecados que muchas veces no te das cuenta. Todos tenemos nuestros pecados. Yo creo que hoy vale la pena hacer un autoanálisis y arrodillarse en el lugar donde estamos y decirle: Señor, perdóname por aquellos pecados que no sé que los hice, pero por mi naturaleza pecaminosa sé que los tengo. Perdóname, Señor, por mi transgresión a tu ley. Perdóname, Señor, por transgredir tu voluntad y no seguir tu carácter. Yo creo que hoy es un buen momento para que tú hagas eso. No sé dónde estás. Lo que sí sé es que si estás escuchando este mensaje es porque Dios te está hablando a tu corazón a través de su palabra, no a través de un ser humano, sino a través de su palabra. Y Dios te está diciendo: hijito querido, tienes muchos pecados, pero yo tengo el poder de limpiarte. Acércate a mí y ofréceme lo más importante, ofréceme tu vida, porque yo ya derramé en la cruz del Calvario la sangre que limpia todos tus pecados. ¿Quieres vivir esa revolución? En el nombre de Jesús. Entonces, acompáñame en esta oración. Cierra tus ojos donde estás. Querido Dios, gracias, porque a través de este plan de sacrificios registrado en tu palabra entendemos cómo tú quieres trabajar en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, aquellos pecados que a veces no nos damos cuenta, pero por el solo hecho de haber nacido en este mundo y tener una naturaleza pecaminosa, Señor, pecamos. Perdónanos, Señor. Límpianos. Traemos nuestros corazones y los ofrecemos en tu altar, para que la sangre de Jesús nos limpie y nos restaure. Te pedimos esto, sabiendo que cumplirás tus promesas, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y sigue su palabra, porque Dios lo prometió en su palabra. Y si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad.